Muy buen día, amigas y amigos, les damos la bienvenida al capítulo 16 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos sobre cómo vencer todas las resistencias que nos impiden acudir a terapia psicológica y psiquiátrica y en general también para cuidar de nuestra salud. Seguramente les ha tocado que le plantean a algún familiar o amigo la posibilidad de acudir con el psicólogo y les dice: ¿para qué si yo no estoy loco? Yo no le voy a estar contando a un desconocido mis problemas, o es muy caro, no tengo tiempo, así estoy bien, yo puedo solo. El psicólogo, ¿qué va a saber si no ha pasado por lo mismo que yo? Y así muchas cosas más. Pues no se despeguen de nuestro programa porque vamos a discutir cómo vencer las resistencias al cambio que están ocultas detrás de estas ideas. Recuerden compartirle este podcast a sus familiares amigos que estén pasando por una situación así para que reflexionen sobre la necesidad de cuidar de su salud. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. Hola Ricardo, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tal, César? No, pues un gustazo estar aquí con temas tan interesantes. Muy bien, les recuerdo que pueden escucharnos antes que todos a través de Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. En esta ocasión tenemos como invitado al psicólogo Raúl Zamudio. Hola Raúl, qué gusto que nos acompañes en nuestro programa. Muy bienvenido. Hola César, muchas gracias Ricardo, un gusto. Oigan, pues para comenzar me gustaría directamente lanzar esta pregunta y pues especialmente a Raúl, que eres nuestro invitado. Todavía en la actualidad sigue habiendo, a lo mejor puede ser muy obvia esta pregunta, ¿no? Pero todavía en la actualidad sigue habiendo este tipo de personas que llegan a decir este tipo de ideas sobre que no, ¿para qué voy al psicólogo, no? Si no más para gente loca o gente trastornada. ¿Cómo ha sido esta situación? ¿Tú cómo lo has visto, no? En general en las personas esta situación. Sí, todavía, César, fíjate que en algunas ocasiones cuando estoy en sesión, sobre todo en las primeras sesiones, sale a la luz esta parte, ¿no? Que dicen, oye, pues fíjate que cuando le dije a mi familia que iba a venir para acá, me decían que para qué venían. Si el psicólogo, pues es un desconocido, que mejor hay que hablarlo con la familia, mejor hay que hablarlo con los amigos, mejor hay que ir a otras partes a hablar de estos temas, con gente un poquito más relacionada con ellos, más cotidiano. Sin embargo, bueno, ya cuando están en sesión, ya es muy diferente. Como todos sabemos, dentro del espacio del consultorio es un espacio en donde no hay juicios, es un espacio en donde únicamente nos centramos en la persona, en la intervención o el acompañamiento o el abordaje con el paciente, con la persona. Y estas características no se encuentran fuera, no se encuentran con los amigos, no se encuentran con la familia. Muchas veces, incluso a veces así lo comentamos en consulta, afuera del consultorio, afuera con las demás personas, sí puede haber juicios, la otra persona puede empezar a compartir experiencias personales similares a lo que está pasando la persona, y bueno, pues esto no ocurre en el consultorio. Es como muchas veces pasa, ¿no? Que de repente dicen, es que voy a que me corten el cabello porque también ahí me desahogo, ¿no? Y hasta los que cortan el cabello llegan a adjudicarse mucho de que, mira, hasta podría ser terapeuta, ¿no? Porque también, pues aquí me cuentan todo, ya me sé como todas las cosas y sé qué decirles y qué no decirles, pero pues es un cambio muy diferente, ¿no? No es una cuestión que se pueda encontrar como en cualquier lugar, porque también es la idea como bien mencionas, de no estar como juzgando y que se cree un espacio completamente para la persona y no tanto a lo mejor como el chisme de me pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué me recomiendas? Porque nadie nos garantiza que lo que le platiquemos a estas personas no lo vayan luego a contar a alguien más, ¿no? No existe ese compromiso de guardar la confidencialidad y la privacidad de todo lo que nos cuentan, ¿no? Toda la información que nos llega a través de estas personas. Pero bueno, yo también lo que me he topado, algo como muy común, es esta situación en la que a veces uno piensa que cuando le platica a sus amigos, ellos ya están cansados, están fastidiados de escucharnos, ¿no? Ya no tienen esa disposición tampoco de pues seguirnos escuchando todas nuestras quejas y todos nuestros reclamos, porque a lo mejor ya terminamos con una persona y constantemente estamos hablando de esa persona y no dejamos de hablar de esa persona, y ya nuestros amigos nos dicen, pero ya, o sea, ya supéralo, ya cálmate, ya deja de hablar de esto. Y a veces nos lo dicen como en esa intención o con esa, sin que sea de forma consciente, ¿no? Pero como no, ya como con cansancio, ¿no? Con cierto hartazgo. Y pues evidentemente esa es una señal de que pues ya no quieren como que escuchar tanto, ¿no? Lo que nosotros tenemos que decir. Porque pues, estas quejas o estas expresiones que hacemos, pues sí pueden ser luego muy redundantes. Precisamente porque no terminamos de procesar, ¿no? No terminamos de gestionar todas esas emociones y solamente están dando vueltas en nuestra mente
estos pensamientos, estas ideas, estas sensaciones y no terminamos por resolverlos, ¿no? Precisamente el acudir a terapia es como con esa intención. Pero bueno, digamos que esto es para cuando ya nos convencemos de que, sí, ya, esa puede ser una opción o puede ser una alternativa. Más bien, lo previo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está involucrado que no nos permite del todo convencernos de sí tomar esa decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede haber detrás de todo este tipo de frases o esas palabras con las que iniciaba, ¿no? Pero yo, ¿para qué voy si no estoy loco? ¿O para qué le voy a estar yo contando esto a otra persona desconocida? ¿O no tengo tiempo? ¿O yo puedo solo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede haber detrás de este tipo de ideas? Estas expresiones, que es lo que realmente impide que una persona sí acuda a pedir ayuda. De hecho, todavía, así como me preguntabas ahorita, todavía en el año en el que estamos, después de todo lo que ha pasado en el avance de la sociedad, todavía existe cierto tabú con este tema de asistir al psicólogo, estas frases de que pues si no estoy loco, yo no voy, o justo como lo mencionabas al principio, esta parte de que si necesito un tratamiento psiquiátrico, pues igual llega el tema tabú, ¿no? También. A veces todavía es hasta peor, ¿no? No, si ir con un psicólogo de por sí me cuesta trabajo, ya no digamos que ir con un psiquiatra, ¿no? Que eso sí ya se relaciona, se asocia todavía más, ¿no? Con estar loco o estar trastornado. Pero luego también llega a suceder lo contrario, ¿no? Que como nuestro problema o estas sensaciones que estamos viviendo son tan fuertes, tan intensos, que creemos que no es suficiente con acudir con un psicólogo, que directamente tenemos que ir con un doctor o con un médico que nos recete algún tipo de fármaco, alguna pastilla para que nos desaparezca. A veces creemos eso, ¿no? Llegamos con esa expectativa de que nos va a ayudar a desaparecer así como mágicamente o automáticamente esos estados emocionales que son difíciles o que son insoportables, y a veces nos encontramos ante la situación de que a lo mejor sí, ¿no? O sea, sí nos ayuda como a regular o a controlar a un nivel neurológico, pues todas esas reacciones. A corto plazo yo creo que sí tiene ese efecto, o puede tener ese efecto. La cuestión aquí es como a largo plazo implica el que muy probablemente tengamos que desarrollar algunas habilidades psicológicas o de habilidades sociales que puedan servirnos o nos puedan ayudar para que pues no volvamos a recaer en una situación similar, o que esos factores que están en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que han estado contribuyendo, favoreciendo a que nos sintamos así, pues no terminen por cambiar, ¿no? O sea, una pastilla, yo creo, desde mi punto de vista, por sí sola, no favorece o contribuye del todo a que haya un ajuste, un cambio en ese sentido, ¿no? Y es en donde ya requerimos sí trabajar de una manera más conjunta, ¿no? Más colaborativa, tanto por la parte psicológica como la parte psiquiátrica. De hecho, muchas personas acuden con amigos médicos. Pone, si tú quieres, por ejemplo, van con un amigo médico y le dicen, oye, fíjate que siento un poco de ansiedad, ¿qué me recomiendas? Y está bien, digo, pues es médico. Sin embargo, el psiquiatra pues tiene su especialidad y tiene que hacer el ajuste necesario, la medida específica para apoyar en la parte orgánica. Entonces, sí es bien importante cuando esto ocurre, bueno, pues asistir con el especialista, ¿no? Así como cuando tenemos no sé, se me ocurre un hueso roto, ¿me puede servir ir al médico general? Sí, por supuesto, pero me va a servir más ir con el especialista. A lo mejor eso para nosotros es muy fácil, ¿no? Decirlo. Es muy sencillo decir, pues claro, obvio, ¿no? Así es como tendría que pasar. Pero cuando estamos del otro lado, si nos ponemos en el lugar de la persona que está teniendo esta resistencia, ¿no? Y que a lo mejor puede justificarla por muchas formas o muchos medios, ¿no? Con muchas palabras, pero digamos que todavía sigue manteniendo como esa resistencia, ¿no? Ya sea el psicólogo, sea el psiquiatra, quien sea, ¿no? Es simplemente una cuestión de atención en su salud. Una de mis hipótesis, o a lo mejor que yo puedo aportar, es que como hombres, por ejemplo, ¿no? Al enfocarnos en este tema en el que tratan nuestros programas, creo que nos han enseñado mucho a aguantarnos, ¿no? Nos han enseñado mucho desde pequeños a no quejarnos de nuestros malestares o no quejarnos de algún dolor que podamos tener, porque eso luego lo asociamos con debilidad o lo asociamos con mostrarnos débiles, frágiles, vulnerables, y pues esto no es algo que sea concebible, ¿no? O sea, que se relacione con nuestra debilidad. Y entonces, cuando nos encontramos en una situación que es difícil, que es complicada y que por nuestros propios medios o por nuestra propia cuenta no podemos hacer los ajustes y los cambios que se requieren, y que necesariamente tenemos que acudir con
especialista de la salud, pues empiezan a aparecer esas sensaciones, ¿no? Es que si lo hago, pues va a significar pues, que no pude, ¿no? O sea, que tengo que admitir una derrota, que no pude contra esto, que soy débil, que soy frágil, que soy vulnerable, y pues eso no concuerda con la idea que yo tengo de lo que yo represento, ¿no? Como hombre. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí está muy maleado, ¿no? Esa parte, bueno, diciéndolo de alguna manera, en la cuestión cultural, ¿no? La parte muy de sociedad, de qué van a pensar. Creo que seguimos como con estas ideas de tener cierto estatus, ¿no? Ya vas al psicólogo y ya le está pasando algo, ¿no? Porque es como cuando antes, yo recuerdo, cuando yo estaba más chico, que era como, escuchaba a los adultos decir, y entonces que se divorcian, ¿no? Y era como, no manches, ahorita ya es una cuestión un poquito, pues ya entendible, ¿no? Ya dices, no, pues se divorciaron, ya es más común. Pero pareciera que todavía esta cuestión de ir al psicólogo sigue manteniéndose como una parte negativa, como que algo está pasando mal o algo va mal, pero de términos generales, ¿no? O sea, todo mal, estoy loco, ¿no? Y ya no quiero ir. Y que también de alguna forma es parte de la misma sociedad quien critica ese tipo de cosas, ¿no? Y que luego se puede utilizar en contra de la persona, dependiendo también de la persona con quien se esté desenvolviendo. Pero me imagino yo, ¿no? Por ejemplo, algún chavo que tiene amigos va al psicólogo y luego es juzgado por eso, ¿no? Y luego si ya tiene tiempo yendo al psicólogo, el día que se equivoque es como pues no que ibas al psicólogo, yo te veo igual, ¿eh? Uh-huh. Y empieza esta cuestión como cuando uno hace dieta, ¿no? Y que dicen, te voy a ver en el rebote, ¿no? O no, yo no estoy viendo que bajes ni una talla. Entonces pareciera que también es como ese detenimiento que se hace cuando es un proceso y que no todas las personas entienden muy bien esta parte de qué es un proceso, ¿no? Más que nada por la cuestión, yo creo, de la inmediatez, ¿no? Que queremos cosas inmediatas y queremos ya cosas con un final, ¿no? Hacemos esto porque ya quiero conseguir tal cosa. Me invitaron a lo mejor a la playa dentro de 2 meses, tengo que hacer ejercicio para bajar la panza en 2 meses, ¿no? Entonces no se puede, hay una finalidad, ni siquiera voy a disfrutar del proceso, pero es por eso, ¿no? Lo que creo que nos han metido mucho esta sociedad de telenovelas. Yo en contra no de las telenovelas, pero pues es que al final gana el bueno, se muere el malo, ¿no? Que las ves. Ándale, y me chuto como 3, ¿no? y es como todo este rollo. Yo creo que tiene que ver mucho la sociedad, ¿no? Como la sociedad tiene un gran impacto con ciertas ideas muy tradicionalistas que sí impiden que podamos hacer algo, porque a lo mejor hiciste en nuestra mente como no, es que sí necesito un consejo diferente al que me dan mis amigos, pero no lo hago ¿no? Creo que tiene un gran impacto esa cuestión cultural. Cierto, y no sé hasta dónde, no sé qué opinan, no sé hasta dónde esta situación sanitaria en la que nos encontramos, que le ha dado mucho realce a la importancia de la salud mental, puede estar generando un cambio en este momento. No sé qué opinan, porque bueno, ahorita es importante la salud mental. Desde que empezó el distanciamiento social, el estar aislados, el estar en casa, pues sabemos que se detonaron muchas cosas y la salud mental, pues ahora sí que figura como parte bien importante. No sé qué opinan sobre este tema, si esta situación ha ayudado como a hacer esta modificación o empezar a hacer esta modificación de darle la importancia. Yo creo que sí, bastante, y sobre todo el hacer uso de estas tecnologías que nos acercan más a la posibilidad de sí tomar la decisión de iniciar un proceso. Antes a lo mejor era por la cuestión de que es que no tengo suficiente tiempo, es que está muy lejos, que es muy caro, ¿no? Pero hacerlo a través de estas plataformas o de estos medios virtuales, creo que nos acerca la posibilidad, porque es la verdad mucho más accesible, ¿no? O sea, estando en tu propia casa puedes iniciar un proceso. A veces incluso hasta resulta más barato en muchos términos, ¿no? Tanto en tiempo, ¿no? De traslados, como en la parte del costo de la misma consulta. Pero creo que sí ha favorecido el que las personas vean esto como una opción, como una alternativa. También para la cuestión pues de que hay personas que les da un poco de miedo, de reserva o de vergüenza, ¿no? Incluso que los vean que están entrando a un consultorio, ¿no? Por ejemplo. Y pues ahora pues ya lo pueden hacer desde su casa. O sea, no se están o no se exponen, ¿no? A esa posibilidad de la crítica o de ser juzgados, porque pues nadie tiene que enterarse. Yo lo veo muy también de esa manera, porque de alguna forma creo que esta cuestión de aislarnos con la familia o con alguna persona con la que estemos, o hasta en la manera de estar solos, sí ha impactado. Creo que fue como un tipo de sentón que se nos dio a todos, ¿no? Y nos impactó a todos. Yo lo veo mucho de esa manera, porque ya era como estar un poquito más con nosotros, que igual y algunas personas ya lo estaban, pero con esta falta del contacto social sí nos pega bastante, ¿no? Ya lo platicábamos en otro programa sobre esta parte de las parejas, ¿no? Que de repente tienen problemas, pero que yo nada más estoy por los hijos,
¿cómo habrán estado, no, en esta cuestión de la pandemia, siempre en casa y siempre con estas situaciones? Yo creo que es muy importante, ¿no? Ya tomarlo más en cuenta en ese sentido, si ya tenemos las posibilidades. No es que no voy al psicólogo porque, híjole, está bien lejos, o porque cómo voy a entrar a un consultorio y luego me van a ver. Ya no hay pretexto, ¿no? Creo que es muy importante checar eso. Esta condición de aislamiento creo que nos forzó o nos obligó a voltear a vernos hacia nosotros mismos, ¿no? A veces estamos muy distraídos con el trabajo, con la escuela, con actividades, pues eso, que nos entretienen, ya sean de deporte o del cine o de salir con nuestros amigos, pero cuando nos encontramos en casa, y a veces cuando estamos nosotros solos aquí en estas cuatro paredes, pues no hay de otra más que poner atención a nuestras propias ideas, ¿no? A nuestros propios pensamientos, y a lo mejor durante un tiempo sí nos ocupamos, ¿no? de ordenar nuestra casa, de hacer labores ahí que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Pero pues no podemos estar las 24 horas o todo el tiempo haciendo actividades domésticas o ocupando nuestra mente en nuestras actividades así en cosas tan específicas. Hay, creo que, más tiempo en el que tenemos esta posibilidad, ¿no? Como de, ahora sí, voltear a vernos a nosotros mismos. A veces no nos gusta, ¿no? A veces no nos agrada eso que encontramos, y es lo que creo que de pronto nos empieza a generar una especie como de angustia o de ansiedad, el darnos cuenta todo eso que habíamos estado evitando durante tanto tiempo, porque estaba nuestro pensamiento entretenido en otras cosas, y ahora verlo de frente, híjole, sí creo que nos puede generar un poco de preocupación o de miedo incluso, ¿no? Yo creo que gran parte de la resistencia que nos implica el enfrentarnos a una condición de salud, a una condición médica o psicológica, es el miedo, ¿no? El miedo a eso que no sabemos del todo qué es lo que está ahí, que a lo mejor lo intuimos, pero no tenemos la certeza de qué puede ser, y que creemos que puede ser realmente algo bastante duro, ¿no? Bastante fuerte, bastante intenso, que sea tan insoportable que por eso luego recurrimos, o es donde nos damos cuenta, ¿no? Que por eso recurrimos a tratar de minimizar ese efecto a través de algunas conductas, algunos comportamientos específicos, como pueden ser las adicciones, ¿no? Como encontrarnos en un estado de evasión permanente, ese tipo de reacciones que tenemos internas y que no sabemos cómo manejar, no sabemos cómo controlarlas, cómo gestionarlas o cómo ayudar a que se vayan resolviendo. Y creo que sí, esta condición de aislamiento de la pandemia nos va conduciendo a esa parte, y que no es tan, o sea, sencilla no es, ¿no? Porque si fuera fácil, yo creo que cualquiera la resolveríamos de manera inmediata. No es fácil, no es sencillo, es algo que requiere un gran esfuerzo, pero además también requiere un gran compromiso, ¿no? Porque no es suficiente solamente con querer que las cosas cambien. Implica el que constantemente tengamos la disposición y la disciplina de hacer los cambios que se requieran, ¿no? Que sean necesarios para que efectivamente esto sí pueda lograrse. Justo así llevamos una vida, ¿no? De avanzo, y de repente me detengo, y es un proceso de voltear a verme a mí, justo como lo describes. Me volteo a ver a mí, y entonces cuando me empiezo a ver a mí van apareciendo más resistencias. A lo mejor me doy cuenta de por ahí algunas áreas de oportunidad que puedo trabajar, pero meto resistencia. Y como bien dices, es un trabajo, es un proceso de ir aceptando que, bueno, pues yo también como ser humano, para mi desarrollo humano, para mi desarrollo social, desarrollo familiar, para avanzar yo como persona, a lo mejor sí es necesario ir resolviendo algunas cosas que he dejado pendientes. Y ese es proceso, pues, de aceptación, de avanzar en este proceso. Y por supuesto, teniendo metas, prácticamente así, metas muy de vida, metas muy personales, haciendo mi lista de logros, etcétera. Ya actividades muy específicas, y que a lo mejor para llegar a mi meta, pues necesito pasar por un recorrido. Y lo difícil que es tratar de caer como en este pensamiento, ¿no? En esa conciencia de que sí necesito empezar a hacer algo más, porque creo que también se puede caer como en alguna idea de, pues sí, creo que tengo algunos problemas, sí me estoy viendo a mí mismo, no me gustan algunas cosas, pero pues así soy, ¿no? Así soy y no soy tan mal. Entonces llegamos a tener como ciertas ideas que también llegan como a clausurar o a poner mucha barrera al momento de querer dar el siguiente paso. Y como bien mencionas, Raúl, esta cuestión de tener algunas metas muy personales, aunque sea como por semanas, ¿no? Así como de voy a hacer yoga, reto de 30 días, ¿no? A lo mejor me aviento el
mes o me aviento hace alguna semana, pero de repente la gente que es como cuando se acabe la pandemia ya le doy como seguimiento, ¿no? Que comúnmente se ven como mucho en los planes de vida, en los de cuando tenga esto, cuando acabe esto, cuando llegue, y pareciera que tanto posponerlo, que ya pasó todo un año de esta cuestión de la pandemia, se nos hace bien complicado, ¿no? Tratar de ver qué más se puede hacer o si sí tengo las suficientes herramientas para poder hacerlo, ¿no? Ahorita que estamos platicando estos temas, me hace pensar el hecho de que, bueno, a ver, si detrás de estas ideas o frases que son negativas, ¿no? Ante la atención de salud y que hay miedo, o es mucho miedo, ¿no? Que puede estar ahí presente, el poder acercarnos con algún médico, con algún psicólogo, porque nos va a hacer ver o nos va a hacer notar o nos va a hacer que descubramos cosas que no son tan agradables. O sea, si es miedo, entonces significaría, desde mi punto de vista, no sé ustedes, pero significaría que entonces el no acudir a terapia, el no acudir con un médico es un signo de miedo. O sea, no es un signo de fortaleza, no es un signo de que yo soy fuerte y soy aguantador y soy resistente, sino todo lo contrario. O sea, soy tan débil, soy tan frágil, tengo tanto miedo que por eso no acudo con un especialista. Y más bien lo contrario, o sea, si yo me acerco, acudo con uno, entonces eso podría representar el que estoy venciendo o afrontando por lo menos esos miedos, y eso desde mi perspectiva es un signo de fortaleza, ¿no? O sea, es un signo de que realmente estás empezando a transformarte a través de este cambio en una persona que está buscando cómo vencer esos temores, el cómo hacerles frente, y eso para mí representa mucho más valor, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también como con el estilo de vida de todos hasta cierto punto. Es decir, si yo en mi vida normalmente voy procrastinando, voy aplazando, voy dejando, o estoy acostumbrado a resolver, que no sé, desde lo más mínimo. ¿Qué te gusta? Que en la casa, no sé, en la casa la puerta rechina y ya tiene rechinando un año. Bueno, pues le pongo a la primera rechinido, al segundo día ya voy y le pongo aceite y lo resuelvo. Y son desde las cosas así bien pequeñitas hasta un estilo de vida, ¿no? Que si yo digo, es necesario ir haciendo esto, bueno, pues lo atiendo. No lo voy posponiendo tanto tiempo, sino lo atiendo. Y obviamente, pues como sabemos, en cualquier momento de crisis, todo esto pues se acentúa un poquito más. Y entonces esto facilita un proceso o va retrasando también esos procesos. Bueno, ahora que estamos hablando de que ya hay como que cierta comprensión, ¿no? O estamos esclareciendo los motivos por los que luego no queremos acudir a una consulta de salud, y que detrás de cualquier cosa, ¿no? O sea, argumentos o justificaciones pueden haber muchas, pero creo que el miedo es lo que es fundamental. El miedo a encontrarnos a nosotros mismos o llegar a encontrar algo que nos pueda estar generando ahí un poco de preocupación, de angustia o ansiedad. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer, no? O sea, ¿cómo podemos hacer para que se facilite el vencer o el afrontar ese tipo de temores para que entonces ahora sí podamos llegar a, por lo menos, dar el primer paso, ¿no? Que es decidirnos hacia acudir con una persona que nos pueda acompañar en este proceso. En mi opinión es muy, muy importante entre los conocidos, entre la familia, las personas a quien uno les tiene mucha confianza. Y hablar así como bien claro, hablar muy, muy francamente sobre ciertos temas y empezar desde ahí. Como empezar a reconocer enfrente del otro que a lo mejor yo estoy en un estado vulnerable o estoy en un estado que necesito un apoyo. Y como bien estábamos comentando, por regla general, por cultura, por sociedad, a los varones se nos hace un poquito más difícil como reconocer esta parte. Y es por cultura, digo, lo tenemos aprendido. Si nos vamos allá al inicio de los tiempos, cuando éramos, pues no sé, cuando éramos cavernícolas, ¿no? Que el hombre es el que salía, cazaba y regresaba a la casa. Por regla general, traemos también toda esta parte, pues en nuestra genética, si quieres, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio como hombres, como varones, pero sí es bien necesario como reconocerme yo, poder reconocerme a lo mejor en un estado vulnerable frente a otro, y ahora sí, ese como que abre así como la llave, deja fluir y podemos iniciar un proceso que puede llegar a tener un impacto en la vida. Olvídate. Yo creo que los que hemos estado en estos procesos sabemos del área tan grande de mejora, de oportunidad que podemos llegar
a tener. No, y por supuesto, como lo mencionas, Raúl, esta parte en donde sí es un proceso muy distinto, ¿no? Es saborear y degustar el proceso, a lo mejor por más complicado, ¿no? O por más difícil que pueda llegar a ser, como tener este sazón, ¿no? Así como cuando alguien está comiendo, que al final de cuentas, pues hay un resultado igual para todos, ¿no? Cuando comemos siempre está el mismo resultado, pero disfrutar, ¿no? Disfrutar como ese proceso. Y creo que mucha gente de repente le pone connotaciones como pues, ¿para qué voy a gastar eso? Mejor me lo gasto en un libro, ¿no? Y sirve que aprendo más del libro, ¿no? A que una persona me diga qué voy a hacer. Pero es como algunas ideas muy erróneas de lo que llega a existir, más por también esta cuestión tradicional de que nos muestran en la tele de cómo es ser un psicólogo, o en las películas, ¿no? De que el psicólogo hace esto y te analiza y te dice ciertas cosas, pero es una vivencia completamente bien distinta, ¿no? Y en este caso, como para poder llevar a cabo el reconocimiento, creo que sí es bien importante, ¿no? También para todos los que nos están escuchando y todas las personas que a lo mejor también conocen a otra, que digan, yo sí voy, pero pues a lo mejor tengo un amigo que le cuesta mucho asistir, esta parte de reconocimiento, ¿no? Porque muchas veces es como pues yo estoy bien, mira, o sea, no siento estrés, ha pasado la pandemia, estoy a todo dar, y de repente ya está tomando 5 días a la semana, ¿no? Y a lo mejor más solo que con amigos, y ya a lo mejor tiene como 3 libros sin acabar, tiene un desorden en su casa, pero está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que de alguna manera también desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de los amigos o familiares que alcancen a percibir ciertas cosas, poder acercarse un poquito, ¿no? Y hacer una cuestión de conciencia, igual no tan directa, ¿verdad? No como mira qué tiradero, necesitas un psicólogo, ¿no? Igual no tanto así, pero sí de alguna forma que llegue, ¿no? Que llegue como la idea de una propuesta para mejora. Porque al final de cuentas, pues no es como nos llegan a etiquetar, ¿no? Que somos loqueros, sino más bien como cuestión de un asesoramiento, ¿no? Ponle tú, si lo ponemos como en términos más coloquiales, un asesoramiento nada más para ver qué podrías hacer. Yo creo que de esa manera empezar a empujar un poquito, ¿no? Como ese tipo de iniciativa para poder ir al psicólogo. Yo creo que también aquí el punto radica en el significado que le damos a la acción de acudir con algún especialista de la salud, ¿no? O con un psicólogo o con un médico. ¿Qué significa para nosotros? Si partimos de la idea que significa el que somos débiles, el que podemos encontrarnos una sensación o una situación de vulnerabilidad, probablemente sí, o sea, así es como nos sentimos, ¿no? Y esa es la realidad. Aquí la cuestión es avanzar un poco más allá en esta formulación de lo que para nosotros significa acudir con un psicólogo o con un médico. Es sí reconocer que estoy débil, porque muy probablemente esta condición me ha agotado, me ha cansado y me encuentro en un estado de debilidad, de cansancio. Sí me siento vulnerable, muy probablemente sí. Me siento frágil también. Esto lo siento como un fracaso, una derrota, sí, muy seguramente sí. Pero al mismo tiempo, además de todo eso, también puede tener el significado de que represente que estoy siendo valiente al reconocerlo en primer lugar y que tengo al menos un vestigio, ¿no? de fortaleza y de valor para poderlo reconocer, para poderlo admitir y luego para hacer lo que corresponde, ¿no? Lo que es necesario para que esto pueda cambiar y que sea diferente. Entonces, desde cómo formulo el motivo, la razón por la cual voy a acudir con un médico, con un psicólogo, yo creo que desde ahí también radica la importancia, ¿no? Sí es reconocer todo esto malo, todo esto insoportable que ha sido para mí, pero al mismo tiempo también representa el ser valiente, el actuar con valor al afrontar todas estas circunstancias para que haya un cambio más efectivo. Y si además le pones el plus de hacerlo de una manera bueno, no un tanto, sino hacerlo de una manera formal, es decir, estar en el consultorio o así como estamos hablando en línea, a distancia, pues le pones un plus aparte pues de la confidencialidad, del rapport, no sé, de todo lo que sabemos que ocurre en el consultorio, ¿no? Todas las bondades de estar en un acompañamiento formal, en una intervención. Dale la parte digna, dale la parte formal, es decir, dignificar un proceso. No es algo que se hable entre camaradas, por decir algo, ¿no? Es tener un espacio, es tener incluso el espacio físico o el espacio virtual, darse el tiempo para estar allí, iniciar la escucha activa, iniciar todo el proceso que ocurre, pero ya en un espacio ya formal. De alguna manera para eso están, pues sí, los amigos, ¿no? Estas redes de apoyo que
pueden estar a nuestro alcance para ayudarnos, justo como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Como primero para admitir y reconocer que necesitamos ayuda, pero también por otro lado yo creo que necesitamos una participación más activa por parte de nuestras redes de apoyo, en el sentido de que, bueno, no nada más te voy a escuchar, también te acompaño, ¿no? Para que realmente puedas concretar esa acción de acudir con un especialista, o te ayudo a buscar información, o te paso estos contactos, mira, estoy buscando también alguna forma de ayudarte, ¿no? Que esté a mi alcance el poder hacer. A lo mejor no voy a poderte ayudar con un proceso terapéutico, además de escucharte, también te puedo ayudar a acompañarte en que consigas ayuda, ¿no? Una ayuda más profesional. Y empieza como desde este punto de vista que mencionas, César, ¿no? Bien importante que también con quien nos desenvolvamos o quien compartamos pues vida, puede haber esta cuestión de opción, ¿no? Porque también si es desde una parte de la familia en donde está mal ya que vayas al psicólogo porque estás loco, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de apoyo va a existir, no? Si yo lo reconozco y es como, no, es que sí estás mal. Y luego esta cuestión también que llega a pasar mucho en familias de decir, ¿qué tienes que hacer para mejorar? No sé si a ustedes les ha pasado o lo han visto, pero a mí sí me ha pasado en algún momento esta cuestión de que no es que mírale así porque no estás viviendo bien. Yo lo estoy haciendo así en mi vida y me está funcionando, ¿no? Y ya el consejo que le sirve al otro, le sirve a uno mismo, cuestiones familiares, de amigos, y de repente esa apertura de poder decirlo, como también el otro lado, ¿no? De las personas que casi obligan al otro a que vaya, y no tanto porque la persona esté viendo que le pueda funcionar. Pasa mucho con adolescentes, ¿no? La parte de los padres de familia es que ya no sé qué hacer con él y ya quiero que vaya con un psicólogo. Pero pues el chico va a estar como piedra, ¿no? O sea, no se va a mover, no va a querer decir nada. De repente, a mí me ha pasado mucho, ¿no? En el consultorio, de repente llega algún adolescente y es como ¿qué tal? Siéntate, cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu vida? Cuéntame un poquito de ti. No, pues nada, todo bien. No, sí, sin hacer nada. Entonces como que luego a poner, ¿no? Ciertas barreras porque realmente no quieren, y pareciera que es una cuestión que se tiene que obligar. Y creo que desde ese punto a lo mejor también tiene mucho que ver el punto en el que ya posteriormente no queramos ir al psicólogo porque pues va a ser como de a fuerzas, ¿no? O porque no me sentí a lo mejor bien cuando era adolescente porque mis papás me enviaron, y ahora de adulto pues ¿para qué voy, no? Pareciera que también es como una gran característica que es por la que no vamos. No sé también qué tanto tenga que ver el que creo que es muy constante, el que escuchamos o muy frecuente, esto de que te las tienes que arreglar por ti mismo, ¿no? O sea, que tienes que buscar y resolver las cosas tú solo. A ver cómo le haces, ¿no? O sea, a mí no me estés diciendo que te ayude, ¿no? O sea, tú lo tienes que buscar alguna solución a esta situación. Creo que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado o les pasó en el transcurso de su vida, ¿no? De su desarrollo, pero creo que es muy común, es muy frecuente que a los hombres generalmente nos den como este tipo de mensajes, ¿no? Pues es que tú la tienes que ver cómo la arreglas, ¿no? Cómo arreglas esta situación, cómo arreglas este problema, búscale, a ver cómo le haces. Y creo que eso lo interiorizamos hasta el punto que trasciende a esta parte de la salud, ¿no? Tratamos de buscar por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, en libros, en videos, en cualquier fuente, alguna solución, ¿no? O sea, e intentamos por nosotros mismos sí empezar a hacer algunos cambios. A lo que luego nos enfrentamos es de que frecuentemente fracasamos cuando intentamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y al estar fracaso tras fracaso tras fracaso, nos va convenciendo de que efectivamente no somos buenos, ¿no? O sea, no hay alguna solución, alguna alternativa. Ya lo intentamos por una forma, ya lo intentamos de otra, no nos resultó. Y cada vez eso nos va conduciendo a que nos sintamos más derrotados, ¿no? Y eso nos puede conducir a un estado, incluso hasta un estado tal en el que pues no veamos ninguna opción, ninguna alternativa, o solamente una, ¿no? Que pueda ser pues ya mejor morir, o ya mejor desaparecer, o acabar con nuestra vida, porque aparentemente no hay otra forma de cómo darle fin o cómo solucionar algún problema por el que estamos pasando. Sí, entonces definitivamente la red de apoyo que tengamos pues es bien importante. Pues forma un papel fundamental para iniciar un proceso terapéutico, un acompañamiento, una intervención terapéutica. Definitivamente la red de apoyo, las personas con las que nos relacionamos, los amigos, la familia, para que nos den o nos vayan ayudando, nos vayan apoyando para avanzar en esta parte. Digo, también está esta situación en donde muy probablemente nos hemos encargado de alejar a nuestras personas cercanas, a nuestros seres queridos, ¿no? Por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, y que estemos convencidos de que no hay con quien nos podamos acercar. O sea, no hay un familiar, no hay un amigo. Hay personas que se encuentran en esta condición, ¿no? En la que pues aparentemente no hay en quien puedan confiar. Y en este caso, pues bueno, yo creo que con mayor razón, ¿no? Puede ser una de las señales para acudir con un especialista que específicamente nos pueda acompañar en este proceso y que sí va a estar ahí, ¿no? Como para
estarnos ayudando en esta condición de por lo menos escucharnos, ¿no? Cosa que a lo mejor no encontramos en otra persona. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un capítulo de Los Simpson, ahorita me vino a la mente, en donde Marge quiere ir a terapia porque le da miedo volar, ¿no? En aviones, que ya después en terapia se da cuenta que era porque después su papá trabajaba ahí, hubo una cuestión de trauma, entonces ya no quiere volver a subir. Pero Homero no quiere que vaya a terapia porque dice, es que si vas a terapia me vas a dejar. La psicóloga te va a decir que no soy buena recomendación, ¿no? De pareja, entonces me va a alejar. Entonces están tocando nada más el tema de lo del avión, de la cuestión de ese trauma. Y Homero está pero cuidándola a todos lados para que no mencione nada de él. Ya al final cuando termina, pues por lo que había ido Marge, ya le dice, y también quiero platicar algo de tu esposo. Y Homero se la lleva luego, ¿no? Y de alguna forma es esa parte, ¿no? ¿Qué tanto es que a lo mejor también las redes de apoyo, bueno, las redes sociales que tenemos, no quieran ir porque luego no se vayan a dar cuenta o no vayan a hablar mal de mí, ¿no? Si a lo mejor mi esposa va a terapia y yo digo, yo sé que a lo mejor soy un problema para ella, pues la psicóloga le va a hacer ver y no quiero que lo haga ver, ¿no? O los amigos también que se den cuenta de eso, que digan, híjole, sí es cierto, yo soy el que cada rato pues lo saco para tomar, o le digo que vámonos por otras mujeres, que no sé qué, y al rato cuando vaya con el psicólogo me va a dejar de hablar a mí. A lo mejor también tiene un gran impacto, ¿no? Esta cuestión de las redes sociales, que tanto puede ser que tanto nosotros podamos alejarlas, ¿no? Alejarlas de nosotros por cómo nos sentimos de manera agresiva o no sabiendo comunicarnos, pero también esas personas que tanto a lo mejor también nos gusta tenernos de esa manera, ¿no? Mantenernos de cierta forma. Ya lo mencionaba César, esta cuestión desde qué punto nos hacen hacer las cosas por nosotros solos, ¿no? Me acordé mucho de esta cuestión cuando somos niños y te dicen, uno se pega, más en los hombres, ¿no? Uno se pega o se cae, y verdad que tú no lloras porque eres hombre, y uno está casi como aguantándose gritando, no está gritando por dentro, y es como, no, yo sí me aguanto, papá, mira, yo sí me aguanto. Y entonces más adelante pareciera que es el mismo golpe, o pareciera que también la gente quiere que respondamos de cierta manera y que no cambiemos nuestro punto de vista, ¿no? Porque al final el hecho de confrontar o empezar a poner límites es lo que a las otras personas a veces no les gusta, ¿no? Y bueno, yo lo veo mucho en ese sentido. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué será? O sea, ¿por qué será que a la gente, ahorita que estabas mencionando ese ejemplo del golpe, ¿no? ¿Por qué será que a la gente no le gusta ver a un hombre llorar? ¿O no le gusta ver a un hombre sufrir? ¿O no le gusta ver a un hombre mostrar o expresar sus sentimientos o sus emociones? Y por eso así como que tratamos de decirle o insistirle o obligarlo a que no lo haga. A lo mejor es porque también queremos llorar, ¿no? Lo vemos llorando y no llores. Es que a veces eso pasa, ¿no? O sea, es que si lloras yo también luego voy a llorar, y entonces eso me hace enfrentarme a mis propias emociones, ¿no? A mis propios sentimientos. Ya somos dos. Y me cuesta trabajo y yo no quiero hacerlo porque es doloroso. Entonces... Así es. Por eso a veces con nuestra red de apoyo, los amigos, los familiares son los que inhiben esta parte. Oye, lo que se comentaba hace ratito, ya deja de llorar por él, deja de llorar por ella. Deja de quejarte de esta parte. Es que tú no llores. Es que mira, mejor piensa en lo que sí tienes. Bueno, sí, o sea, búscate está otra, bien. ¿no? Ándale. Sí. Lo más fácil, ya olvídala, ¿no? Olvídala y busca a alguien más. Los consejos. Y a lo mejor lo hacen con muy buena intención, por supuesto, no lo hacen con mala intención. Pero también es bien necesario conocer ese dolor, saber ese dolor, porque de ese dolor, de este sufrimiento temporal, pues también aprendo. De esta crisis también crezco. Es darme el permiso, darme la chance de avanzar a partir de ello. Y de ahí también puede partir el miedo justamente de acudir con el psicólogo, ¿no? Es que me va a hacer volver a revivir todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo eso que viví y que es tan insoportable y que no quiero tocar, ¿no? O sea, no me resisto a la idea de tocarlo porque es insoportable, o sea, además del miedo que me genera, pues es bastante difícil de poderlo volver a vivir como lo he estado sintiendo antes, que es muy probable que sí, o sea, es muy cierto que en algún momento pueda surgir esa sensación durante el proceso de terapia, o sea, que se revivan algunas situaciones del pasado. Lo que hace la diferencia, la gran diferencia, es de que, bueno, ahora se está haciendo en un ambiente, en primer lugar, diferente, ¿no? Que es el consultorio. Además, lo haces con una persona que te está acompañando en un proceso de una manera más formal, más direccionada, con el fin de que todo eso que estás reviviendo te conduzca a un estado de sanación, ¿no? Un estado de curación. No nada más de revivirlo como si estuviéramos arrancando una costra, ¿no? de la herida para que vuelva de nuevo a fluir como luego así lo llegamos a sentir, sino es para proveer los cuidados a nivel psicológico, ¿no? Que te puedan permitir el que esa herida sane y sane de una manera adecuada, de una manera correcta, que a ti te pueda regresar a un estado de mayor bienestar, ¿no?
que eso es al final de cuentas lo que se busca, ¿no? Es lo que se espera. Entonces, es probable que sí, también hay que reconocerlo, ¿no? Es probable que sí resurjan como que algunas sensaciones. Digo, no es de que sea obligatorio, o sea, porque igual puede haber personas en las que no aparece ese tipo de respuesta, pero es probable que sí, ¿no? Y no hay que tampoco mentir en ese sentido, pero sí es muy diferente. O sea, la situación, el contexto y el proceso que se sigue es distinto a cuando uno lo hace solo, ¿no? Allá a lo mejor escondido debajo de la cama, debajo de las cobijas, o cuando uno lo hace con la compañía de amigos que no tienen la disposición de escuchar o que nos van a dar cualquier sugerencia o recomendación que no esté dirigida a mejorar nuestro estado. Entonces, sí hay grandes diferencias entre hacerlo nosotros solos a cuando lo hacemos en un proceso de terapia. Sí, no, también acompañado a lo mejor de alguna sustancia, porque puede ser como la parte de que pues me quiero relajar y ya estoy tomando yo solo, ¿no? Como porque es mi espacio y así me siento mucho mejor, pero pues ya son 5 días a la semana, ya son 7 días a la semana y hay una cuestión ahí constante que no es como lo más adecuado de poder realizar. Y estos puntos que se están señalando son puntos bien importantes, porque así como cuando, por ejemplo, yo voy a una ciudad que no conozco o vamos a un lugar que no conocemos, pues a lo mejor antes de llegar, antes de ir, más o menos me informo del clima, del transporte, de la comida, de no sé, de varias cosas. Es decir, necesito información. Yo necesito información de a dónde voy a ir. Y como por ahí hay una frase muy coloquial que dice que la información es poder, igualmente cuando vienen al consultorio es igual. Es decir, que necesito saber cómo se desarrolla una sesión, necesito saber qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Yo les comparto aquí en confianza que estamos. Una de mis preguntas de la entrevista inicial es si han acudido antes a un psicólogo. Cuando a mí me dicen que no, entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo te imaginas que es? ¿No? Entonces, por ahí es un universo de respuestas. Y algo bien importante es así como dar precisamente esto que se acaba de puntualizar. Una sesión, un acompañamiento, una intervención consiste en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. Una vez que se tiene la información, pues adelante. A lo mejor nos hacemos o tenemos una idea de que si voy al psicólogo es que fijo voy a llorar. Bueno, no, es procesos diferentes de cada persona. Sí, yo veo mucho esto en la cuestión de adolescentes, fíjate, ahorita que mencionas mucho esa parte, la cuestión de información bien importante, porque luego, no nada más que luego algunas personas puedan poner barreras, algunos adolescentes pongan barreras, sino también la forma en cómo creen que pueden guiarse con otras cosas, como bien mencionas, ahorita que mencionaste la parte de que es como ir a un viaje y conocer mucho las cosas. Yo llegué a viajar mucho por parte de una institución, íbamos a museos, a otras partes de la República, pero nunca estaban preparados, ¿no? Y era como esa cuestión de que, pero aquí dice que vamos a desayunar a las 10:30. Sí, pero nos bajamos 2 veces al Oxxo y porque tenían ganas de ir al baño y aparte nos detuvimos otra vez por otra cosa y aparte el tráfico, entonces vamos a llegar más tarde. Pero es que aquí dice, entonces la idea, ¿no? También de ver esta cuestión no improvisada, pero sí tener la manera de tener las herramientas para poder llevarlo a cabo. Yo siempre comento eso en la cuestión de mis pacientes, lo importante de estar armados, ¿no? Para cualquier cosa que se necesite, pero con la información que ya tenemos. Sabemos que esto va a pasar, ¿qué puedo hacer yo al respecto? No tanto evitar la situación, sino qué voy a hacer si se presenta, porque muchas veces esa es la idea, ¿no? La parte de que no, ojalá que mejor no pase, ¿no? Ojalá que no vea a mi expareja con la otra persona, ojalá que no escuche una canción de mi ex, porque ya luego me recuerda. Y es como decía César, ¿no? La cuestión de las ideas, de que no lo hagas o evítalo, y que luego pareciera que es lo más correcto, el no ver fotos, el no escuchar música, y luego no nos topamos con la frustración. Y al no toparnos con esa frustración, pues nos hacemos más intolerantes, ¿no? Ya no sabemos después qué hacer con eso porque creíamos que era lo más adecuado. Yo creo que de alguna forma, y invitando también a todo el público que nos está escuchando, para aquellos que no van a terapia, pues creo que es una parte muy bonita, es una experiencia muy, muy padre. Creo que es más allá de una cuestión de inversión, el mejor trabajo que se hace, ¿no? Porque aparte del más difícil, el mejor. ¿Por qué? Porque se trata de uno mismo. Uno trabaja con uno mismo y cuando se topa con ciertas cosas que quiere modificar, es cuando empieza una construcción muy, muy distinta. Yo creo que también aquí vale reconocer el que no todas las personas necesitan acudir a terapia, como luego a veces también se llega a decir por ahí, ¿no? Es decir, hay quienes sí a lo largo de su vida han podido
desarrollar habilidades de tipo social, de tipo psíquica, psicológica, emocional, que les facilitan el poder llevar una vida con bastante bienestar, y yo creo que eso es también importante reconocerlo, porque hay personas que sí son así, ¿no? Lo que hay que reconocer también por el otro lado es que hay personas que sí necesitan un poco más de ayuda, necesitan un poco más de apoyo, y en este caso creo que es importante también mencionar que pues no están solos en este proceso y que siempre pueden hacerlo con la ayuda o el auxilio tanto de sus redes de apoyo como de especialistas o profesionales que les pueden ayudar en este proceso. Ya estamos como que casi al final de nuestro programa, pero antes de irnos me gustaría que nos pudieran compartir, Raúl, Ricardo, algunas conclusiones ya personales para cerrar con este tema, y además quizás también algunas recomendaciones de algún recurso, alguna película, algún libro, algún documental, algo que nos pueda acercar a estos temas y que nos pueda ayudar también como a reflexionar o analizar esta situación. Bueno, este tema en lo personal ha sido muy importante, ha sido muy, pues yo creo que hasta cierto punto necesario también de abordar precisamente este tema de las resistencias. A lo mejor al estar escuchando este programa nos damos cuenta que efectivamente tengo resistencias. A lo mejor me doy cuenta que sí sería bueno para mí iniciar un proceso, un acompañamiento, pero que al estar escuchando todo este diálogo hay algunas cosas que me checan, que me hacen clic, y a lo mejor tengo ciertas resistencias. Y bueno, ojalá sea una invitación a identificar esas resistencias, a lo mejor a revisar y hacer una indagación personal, una indagación interna de la causa probable de estas resistencias, y ver la manera de irlas abordando. A lo mejor también me doy cuenta de la red de apoyo que tengo, de las personas que están alrededor de mí, o de cómo yo puedo, hasta este momento, cómo he ido resolviendo mis asuntos personales. A lo mejor me doy cuenta de que los estoy llevando bien, a lo mejor me doy cuenta de que los estoy llevando de forma evitativa con ciertas cosas, y bueno, pues ojalá que esta charla que sirva como para un punto de modificación. Ricardo, de tu parte, ¿qué nos puedes compartir? Pues bueno, yo en esta cuestión creo que es bien importante, sí, el acudir a terapia. Creo que es una iniciativa que empieza por uno mismo. Creo que empezando desde ahí, ¿no? De la cuestión de analizarse a uno mismo, de profundizar qué es lo que está pasando, como de estas frases de échate un clavado a ti mismo para saber algunas cosas, y empezar esta cuestión de proceso, porque comúnmente tiene que ver con muchas cuestiones del sentido de la vida, ¿no? De qué está pasando con lo que estoy haciendo, por qué no puedo resolver algunas cosas, y de qué tanto nos llegamos como a poner el pie, a autosabotearnos por no creer que existen otras posibilidades. Yo les recomiendo mucho una película que se llama Mr. Nobody. Por ahí sale Jared Leto, que es un gran actor, y es muy buena película porque es sobre un anciano, ya muy anciano, ¿no? El mundo ya es futurista y no saben de dónde vino, entonces vienen a hacer una entrevista. Le empiezan a preguntar cómo fue su niñez, cómo creció, cómo hizo las cosas. No, pues yo crecí con mis papás se divorciaron, cuando yo me quedé viviendo nada más con mi mamá nada más, conocí a una chica, me enamoré, ya se queda dormido, y al siguiente día hay que entrevistarlo, y el siguiente día da una historia completamente distinta, ¿no? No fue con la mamá, sino fue con el papá, y empieza a dar diferentes cosas como si fueran realidades alternativas. Está muy interesante, está muy padre, pero con esa intención, con ver las posibilidades. En esa parte, de manera de conclusión, tratar de verlo no tanto como en la cuestión de que no tengo ya algo más que hacer, ya no hay una respuesta, sino que hay un mundo de posibilidades porque aún no he tomado ciertas decisiones. Creo que esa es la respuesta de alguna forma, en ese sentido, por lo que menciono de la película, de que existe muchas posibilidades que yo puedo hacer, hay una infinidad de cosas que podría realizar, hasta que tome una decisión, ya todo lo demás puede cerrarse de alguna manera, pero es muy importante ver todas las posibilidades que existen. Y por esa parte también, por ahí un libro muy importante, que yo creo que desde que estamos en la Universidad de Psicología nos ponen como de ley, ¿no? Casi al principio, que es el hombre en busca del sentido. Principalmente, no tanto por la cuestión del tema de logoterapia, que es muy interesante, sino por la cuestión de la vivencia que te comparte Víctor Frank, que es el autor, en donde hay ciertas cosas que de repente no nos ponemos a pensar comúnmente, no por comparaciones de que, él sí estuvo en la Segunda Guerra, qué feo, ¿no? Y él, como fue peor, pues
lo mío no es nada. No tanto de esa parte, ¿no? Sino más bien de la cuestión de cómo afrontamos ciertas cosas y cómo tomamos ciertas situaciones, ¿no? Que decimos, es que esta emoción es negativa cuando ninguna emoción es negativa, ¿no? Más bien es negativo cómo la gestionamos, cómo la sacamos. Entonces, a partir de todo eso, sí le recomiendo mucho ese libro del hombre en busca del sentido de Viktor Frank y de la película de Mr. Nobody. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Cuando dices Jared Leto, un gran actor, yo digo, bueno, qué bueno que nuestro podcast no es de crítica de cine. De crítica de cine. Porque a lo mejor ahí sí. Y unas muy buenas, la verdad. Nos podemos, ahí sí nos salimos. Bueno. Yo diría más o menos. Bueno, yo lo que les recomendaría es ver cualquier película que trate sobre el tema de héroes que se tienen que enfrentar contra algún mal, ¿no? Llámese dragón, llámese un demonio o algún elemento así, porque creo que cuando lo vemos desde una perspectiva como si fuera una fábula, en donde el individuo o este personaje no es que se está enfrentando a alguien ajeno, a alguien externo, es que se está enfrentando contra sí mismo y encuentra en este proceso, en esta historia, la manera de cómo ir venciendo sus miedos para que a final de cuentas sí eso le ayude a hacerle frente a eso que le está causando bastante conmoción. Es parte de lo que podemos ir analizando, ¿no? Ir viendo sobre, bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo le hizo? Yo tengo muy presente, por ejemplo, en la película de los Avengers, el caso de Thor, si ustedes recuerdan, llegó un punto en donde la depresión por no haber matado a Thanos en su momento lo llevó a refugiarse, ¿no? Y a aislarse completamente de todos y solamente relacionarse con personas pues que de manera muy similar a él, ¿no? Pues están a lo mejor ahí como que no pasando por una situación tan buena. Pero pues creo que lo más evidente fue la panza, ¿no? Que subió de peso, se descuidó, sí. Ya nada le importaba, solamente estaba bebiendo cerveza. Y a veces nos llegamos a encontrar en una situación así, ¿no? Es decir, cuando estamos pasando por una situación que nos ha conducido a un estado de depresión, ¿no? Un estado así muy, muy intenso de ansiedad, pues a veces así nos encontramos como en ese hoyo del que a veces no podemos salir por nuestra propia cuenta hasta que no llegan los amigos, hasta que no nos buscan. Personas que realmente están interesadas en nosotros, que están interesadas en nuestro bienestar, el que reconocen nuestro potencial, los que reconocen nuestro valor y que nos jalan, ¿no? Para salir de ese estado, para que los que realmente se involucran y nos mueven a que nos vayamos acercando a recuperar esa persona o ese ser que antes éramos y que sigue estando ahí, pero está muy escondido. Porque lo que sobresale más pues son todas estas otras cuestiones negativas. Me parece que si lo vemos desde esa perspectiva como una manera de fábula, yo creo que me parece es bastante interesante. También el reconocer desde este punto, ¿no? La mayoría de estos héroes, ellos resuelven por su propia cuenta. Hay ocasiones en que necesitamos la ayuda, ¿no? Necesitamos el acompañamiento de alguien, de algún experto en este ámbito, en este campo de la psicología que nos pueda también ayudar de una manera pues mucho más directiva, ¿no? Y también mucho más efectiva para alcanzar un mayor éxito. Entonces, bueno, esa es la recomendación de parte. Pues antes de irnos, Raúl, te queremos agradecer tus conocimientos para desarrollar este tema de nuestro podcast. Muchísimas gracias, esperamos que no sea la última vez. Gracias, sí, un gusto estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, al contrario, muy agradecido por la invitación. Y sí, esperemos no sea la última vez. Si alguien estuviera interesado en ponerse en contacto contigo para que le acompañes en algún proceso psicoterapéutico, ¿de qué manera lo pueden hacer? Claro, mi teléfono celular directamente lo doy, 44 34 18 69 62. En lo personal, bueno, ustedes ya me conocen, pero bueno, en lo personal trabajo pérdidas, duelos, todo lo que tiene que ver con tanatología. Ricardo, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿de qué manera lo pueden hacer? Bueno, por ahí en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, estoy como SIC Ricardo García. Y también les paso mi número telefónico si quieren mandar por ahí algún mensajito por WhatsApp, 4431 98 42 30. Perfecto. Y de mi parte, si quisieran ponerse en contacto conmigo, me encuentran en las principales redes sociales como @SICCesarMendoza o a través del WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Ricardo, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar contigo cada semana también compartiendo estos micrófonos, desarrollando, platicando, analizando sobre estos temas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y también gracias a Raúl que está por acá. Invitadísimo cuando quieras estar por acá un ratito, adelante, para platicar de temas tan interesantes. Fíjate, porque ya hemos notado en nuestro público que hay esta cuestión, ¿no? De repente, híjole, me da pena preguntar esto y qué bueno que lo preguntaron ellos o qué bueno que lo tocaron
el tema, entonces para que llegue a más personas. Sí, así es, sí, Ricardo, muchas gracias, César, muchas gracias. Amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 16 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. Por lo pronto los invitamos a compartir este podcast con sus familiares y amigos para que estén más informados sobre todos estos temas. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.